Muchas gracias a todos por sumarse a una nueva entrevista de Argentina Joven. Bienvenidos. En el día de hoy nos toca entrevistar a Gonzalo Báñez. Buen día, Gonzalo. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andan? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, repasando un poco tu trayectoria, Gonzalo Báñez es graduado en periodismo en la Universidad de Palermo y tiene además trayectoria académica en materia de relaciones internacionales, siendo actualmente miembro de la mesa ejecutiva del CARI Joven y productor de TN. El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales es una institución académica creada en 1978 para fomentar el estudio y debate de los problemas internacionales desde un enfoque nacional. Uno de sus grupos de trabajo es el CARI Joven, que busca contribuir a la formación de jóvenes profesionales y resaltar su trabajo en diversas instituciones nacionales e internacionales. Primero, Gonzalo, nos gustaría hacerte unas preguntas que tienen que ver con el estudio de las relaciones internacionales. Nos llama la atención que exista un grupo joven dentro del CARI, que además funciona desde 1982, si no me equivoco. ¿Cómo dirías que se diferencia este grupo de otros grupos de trabajo dentro del CARI? ¿De qué maneras dirías que buscan atraer e insertar a los jóvenes en el ámbito internacional? Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Sí, como bien vos decís, Sebastián, bueno, estamos transcurriendo los 40 años, vamos a empezar así el 40 aniversario del Grupo Joven. La verdad que es un grupo que tiene mucha trayectoria, que desde el primer momento, obviamente yo no estuve entre los miembros fundadores, pero sí hay muchos directivos actuales del Consejo que fueron parte de la fundación del Grupo Joven, y siempre ellos lo recalcan y nosotros lo seguimos repitiendo hoy en día. La idea central del grupo es tener una multidisciplina, una variedad amplia de miembros. Somos actualmente 50 miembros de distintas formaciones académicas, de distintos pensamientos ideológicos, y nosotros lo que tratamos el mensaje que tratamos de llevar es el de que es posible pensar en una sociedad, en una política, en un futuro, con personas que no piensan igual que nosotros y que en base al debate y a raíz del debate y a raíz del intercambio de opiniones y del pensamiento en conjunto es mejor y más posible llevar un futuro más próspero y una Argentina mejor, que es definitivamente lo que todos queremos. Como bien vos dijiste, Sebastián, el Grupo Joven es uno de los tantos grupos de trabajo que tiene el Consejo. El Consejo es, bueno, una institución con mucha trayectoria, muy destacada, tanto en la Argentina como en toda América Latina y como en todo el mundo. Nosotros, obviamente, formamos parte del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, es el órgano que nos rige. Estamos muy felices por formar parte, por hacerlo, porque trabajamos a la par y en forma conjunta con la Secretaría Académica, con la Secretaría de Coordinación, actualmente con el presidente desde el año pasado, el embajador Bordón, y con todas las autoridades que conforman el CARI. Pero como uno de los órganos, justamente como uno de los grupos, nosotros lo que tratamos es de insertar y de generar un contenido desde una nueva generación de analistas, politólogos, economistas, que le aporten a las relaciones internacionales una mirada, obviamente bajo los marcos institucionales y bajo los marcos teóricos que rigen las relaciones internacionales, pero una mirada también joven, ¿no? Tratamos de implementar nuevas agendas del cambio climático, agendas de la igualdad, muchas otras agendas que también forman parte y están emparentadas, mejor dicho, con agendas jóvenes, que el CARI en estos últimos años ha ido absorbiéndolas y ha estado muy abierto a recibir esas propuestas. Así es como se hacen muchos trabajos en conjunto, también eso es importante destacar. Nosotros, por más que tenemos nuestra agenda, nuestro schedule, nuestro calendario propio como grupo joven, también trabajamos con muchos otros comités y con muchos otros grupos de trabajo. Por poner un ejemplo, y este es un ejemplo que puede correr tanto para la agenda del futuro como para el trabajo en conjunto, en las próximas semanas vamos a realizar un encuentro con el balance de lo que fue la COP26, y en ese encuentro vamos a trabajar también con el Comité de Medio Ambiente, que está presidido por Elsa Kelly, por la embajadora Elsa Kelly. Entonces, es un ejemplo de cómo desde el Grupo Joven trabajamos también con tantos otros grupos y comités, tanto con el de Salud Global, el de América Latina, Asuntos Corporativos, bueno, una gran variedad y un gran abanico de comités con el que trabajamos.
Pero principalmente, y respondiendo a tu pregunta, es eso, ¿no? El grupo joven, desde el momento en que se creó y a la actualidad, lo que busca es recoger talento joven de distintos sectores de la sociedad, de distintas formaciones académicas y profesionales, para congeniarlo y todos juntos tratar de pensar en actividades, en eventos y en proyectos que puedan nutrir a quienes se sumen a esos proyectos en pos de tener un futuro mejor, ¿no? Que es lo que nosotros pensamos y soñamos para la sociedad argentina. Bueno, vemos entonces que hay una gran pluralidad ideológica dentro del grupo y es en cierto sentido lo que se busca. Mi pregunta ahora es la siguiente, siendo ahora que el CARI Joven se enfoca principalmente en el trabajo junto con la juventud. En base a eso, ¿qué creen ustedes que son los temas que tienen más interés o relevancia dentro de este sector joven? Y más que nada también vinculado al ámbito internacional, más que nada ahora que se dice que estamos en un contexto de cambio, saliendo de la pandemia. Es cierto lo que decís, Ignacio. A ver, yo creo que las agendas jóvenes a nivel internacional están muy ligadas también a los intereses de la juventud actual aquí en Argentina. Yo creo que la Argentina está inmiscuida, está en medio de un desafío enorme, la educación argentina, por darle a la juventud y a los estudiantes que están empezando, que ya están transitando, que están hacia el final de la carrera, las herramientas necesarias como para que esos estudiantes sigan interesados en lo que siempre pensaron en que querían estudiar y lo están estudiando, y sobre todo las herramientas necesarias para después hacerle frente al constante y cambiante sistema global en el que vivimos, ¿no? Uno de los temas que siempre me gusta repetir en distintas charlas que vamos teniendo, y justo el otro día también lo hablaba con unos colegas, es cómo desde la academia es posible proveer información ante los constantes cambios que está sufriendo el mundo entero. Muchas veces yo siento que tal vez los procesos de transformación, la globalización, tantos cambios que todos bien conocemos a nivel global, van mucho más rápido de lo que puede ir un estudio académico o una formación académica. Entonces, yo creo que la juventud y los estudiantes y los egresados, y no solo los estudiantes, sino aquellas personas que se hayan recibido hace poco y que estén comenzando su trayectoria, tienen el desafío de tratar de hacer más contemporáneo un análisis internacional que no por eso es menos importante, sino que por el contrario toma mayor relevancia ante estos constantes cambios, muchas veces imprevistos. Así que yo creo que la importancia de la actualidad, de la formación académica y de los jóvenes es esa, ¿no? De llevar a lo concreto el análisis y la preparación que se hizo a lo largo de la carrera. Y en cuanto particularmente a los intereses, nosotros hemos visto que hay un gran interés de los jóvenes por el CARI Joven, pero por las relaciones internacionales en general. Nosotros participamos de muchos talleres de desarrollo profesional, nos gusta llamarlo no inserción laboral, sino desarrollo profesional, porque consideramos que desde la primera etapa de formación uno ya está capacitado como para empezar a desarrollarse profesionalmente, ¿no? Esta barrera que por ahí en su momento y años atrás se creía que para insertarse en el ámbito laboral había que primero finalizar la carrera, tener una base sólida en lo académico, obviamente que es necesario, pero hoy por hoy creo, y hablando a título personal, también que el desarrollo profesional consiste también en tratar de involucrarse desde cada vez más jóvenes y el momento en que obviamente uno esté preparado en cuestiones como estas, ¿no? Cuestiones de debate, cuestiones de organizaciones sociales, cuestiones de asociaciones civiles que se relacionen con los puntos de interés que cada uno de nosotros tengamos, pero también van a ayudar a un desarrollo profesional en un futuro, porque vamos a tener muchas más herramientas para afrontar los desafíos que el mundo presenta. Y el mundo presenta desafíos cada vez más complicados de entender, se podría decir. Como bien dije, me parece que la agenda del cambio climático
entre los jóvenes es una agenda que está teniendo cada vez mayor adhesión. Yo trabajo como periodista en el canal de noticias Todo Noticias. Esta semana publicamos un especial, un informe especial, en realidad consta de 4 bloques de diálogo, 4 paneles, sobre la energía, y uno particularmente sobre las energías renovables. Y Carolina Ulla, que es directora de una carrera de medio ambiente de la Universidad Siglo XXI, la cito porque dijo un concepto que me parece que es muy, muy clave y esencial, y está relacionado a lo que estamos hablando, que las nuevas generaciones vinieron a romper con un cambio cultural en lo que se refiere al cambio climático, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con la mayor cantidad de jóvenes que son vegetarianos por justamente con el objetivo de tener un impacto medioambiental. Lo vemos con la responsabilidad de tantos otros jóvenes por el tema del reciclado, por el tema de separar la basura. Nuestra generación, y me incluyo obviamente porque yo también soy joven, nuestra generación vino no solo como en años atrás se podía pensar que esto era una moda, pero definitivamente hubo un quiebre cultural que pasó de ser una moda a un cambio cultural que ya está establecido. Entonces, yo creo que en ese sentido la agenda medioambiental es una agenda que está muy establecida entre los jóvenes. Y después, obviamente, también procesos, cada uno tiene sus puntos de interés. En el grupo joven, por ejemplo, tenemos quienes se interesan en la región africana, quienes se interesan en América Latina, quienes se interesan por las criptomonedas, por todo el mundo tecnológico y digital, que también en este mundo globalizado en el que vivimos también se relacionan con las relaciones internacionales. Entonces cada uno puede llegar a tener su punto de interés, que de alguna manera siempre está conectado a las relaciones internacionales, siempre y cuando obviamente tenga un impacto político, social y económico. Entonces me parece que el interés hacia las relaciones internacionales depende mucho de cada uno, pero por lo que nosotros podemos ver es definitivamente la cuestión del cambio climático, la cuestión medioambiental, la cuestión de género, de la igualdad y la igualdad en el acceso a distintos lugares, a distintas posiciones, y después, bueno, una amplia variedad y gran abanico de intereses que surgen de lo que nosotros vamos recolectando en la charla con cientos de jóvenes a lo largo y ancho del país. Gracias, Gonzalo. Creo que es muy valioso lo que decís. En particular esto que decís de qué es lo que traemos nosotros como jóvenes. Es muy valioso que un consejo tan importante como el CARI tenga un grupo joven, porque a mi entender, muchas veces los jóvenes podemos ver cosas que nosotros reconocemos y por ahí la gente que trabaja en ámbito, en la disciplina hace mucho tiempo, ya por ahí no está acostumbrada a algo y no reconoce los cambios que vienen. Y en particular ahora, un gran cambio cultural que está ocurriendo es ese, ¿no? Que se le está dando más lugar a la juventud. Y en particular a Ignacio y a mí nos interesaba cómo se relacionaba ese cambio cultural con una disciplina como las relaciones internacionales, que siempre pareció que era como de gente más grande, ¿no? Siempre se da entre embajadores, políticos, analistas de gran trayectoria política, pero los jóvenes siempre parece que están como afuera de la sala. Creo que ya estuviste hablando de este tema, ¿no? De qué es lo que traemos nosotros como jóvenes y nuestros intereses. Así que por ahí para añadir algo más, me gustaría preguntarte cómo ves el rol de la juventud acá en la Argentina y por ahí en general en el mundo, en esos temas. Sí, sí, coincido 100%, Sebastián. En primer lugar, mencionar que hace poco tuvimos un evento anual del Consejo Argentino, y el vicepresidente Francisco de Santibáñez hizo especial hincapié justo en algo similar que vos estás diciendo, de cómo tanto el Consejo como distintos organismos y organizaciones están haciendo eco, ¿no?, de las nuevas demandas de la juventud, y obviamente el Consejo está en un proceso de incorporar también esto mío que vos decís, ¿no?, las agendas jóvenes, que por ahí muchas veces en un esquema tan consolidado como el esquema tradicional de las relaciones internacionales parecía no tener tanto lugar, pero hoy por hoy, gracias a la ampliación y al cambio de
pensamiento está empezando a tener un poco más de espacio, y es parte del trabajo, ¿no? Que tanto nosotros como todo el Consejo lo está haciendo. Y en segundo lugar, me parece muy importante esto que decís, y citar un ejemplo. Bueno, nosotros, Tomás Listrani es uno de los miembros del Grupo Joven, y este año fue el representante argentino y el Youth 20. El Youth 20 es como el G20 de la juventud, que está compuesto obviamente por los 20 países que conforman el G20. Hay un representante, en realidad son 3 representantes por cada uno de los países, y Tomás Listrani, miembro del grupo, fue uno de los representantes, el principal representante, que estuvieron en deliberaciones, así se dice, virtuales. Iban a ser presenciales, pero esto ocurrió alrededor de julio, junio, donde todavía el tema de las flexibilizaciones no estaban del todo completas, terminó siendo virtuales. Y Tomás, le pregunté algo similar también, ¿no? ¿Cómo hacer para que la agenda joven, obviamente en el Youth 20 se discutió una agenda joven, ¿qué rol y qué importancia, qué lugar tenía esa agenda después en lo que fue la cumbre de líderes a fines de octubre del G20? Y Tomás me dijo algo muy importante, y es que él sintió que por primera vez, o una de las primeras veces, la agenda joven estaba muy relacionada también a lo que era la agenda del G20. ¿Por qué? Uno de los temas centrales que se discutió en el Youth 20 y que terminó plasmándose en el borrador final, que se alcanzó por consenso entre los 20 países miembros, uno de los temas centrales fue justamente el del cambio climático, el de que hay que tomar medidas y políticas urgentes para no terminar en una catástrofe medioambiental, que va a tener consecuencias grandísimas en cuestiones migratorias, en cuestiones de los países desarrollados, que va a tener consecuencias impredecibles si realmente no se toma una medida. Y cómo también esta presión, entre comillas, presión muchas veces nosotros la tomamos como con una connotación negativa, pero en este caso es algo positivo, digo, la presión de la agenda joven, también cómo se mete en la agenda de senior, si le queremos llamar así, en el G20 hablando, ¿no? Entonces, esto me parece que es un claro ejemplo y un claro reflejo de la posibilidad de que como jóvenes, tanto en el grupo joven como en tantos otras instituciones jóvenes que hay en el país, la posibilidad que tenemos nosotros de tener reflexiones, tener un pensamiento crítico y tener proyectos y borradores sólidos que podamos llegar a proponer a las esferas más altas, a esferas de toma de decisiones, y que definitivamente yo creo que estamos en un proceso en que nos van a terminar escuchando. Uno de los encuentros que generó Tomás Listrani junto con Embajada Abierta, donde él forma parte, fue justamente reunir a distintas instituciones como el Grupo Joven del CARI, para que cada uno pueda aportar un borrador y pueda aportar lo que cada uno de nosotros creíamos necesarios que la representación argentina lleve a Roma. Entonces me parece que esto es importante, ¿no? Congeniar, nosotros no estamos solos en el Grupo Joven, la Red APE no está sola en la Red APE, y tantos otros organismos e instituciones que estamos en la misma esfera. Tenemos que trabajar en conjunto para tratar, como se hizo en este caso, de buscar puntos en común y buscar proyectos en común para después elevarlo a quienes sea necesario y tratar de impulsar y darle más fuerza a una agenda que nosotros consideramos que es muy importante y que yo creo que gran parte del mundo, no solo los jóvenes, sino gran parte del mundo también lo considera. Siempre sin dejar obviamente de lado todos los otros temas que son de suma relevancia, ¿no? No me voy a poner a nombrar porque hay una infinidad de cuestiones políticas, sociales y económicas que no forman solamente parte de la agenda joven, sino que forman parte de las relaciones internacionales, de la agenda internacional, y que tal vez incluso son tan importantes o más importantes que cuestiones puntuales como las que fuimos nombrando, pero sin dejar de lado todos esos temas, esos asuntos, también es importante pensar en todos los demás. Sí, porque al final del día creo que a la hora de elegir una lucha, si se puede decir, creo que los jóvenes van a elegir lo que más, no diría les interesa, sino lo que más les importa. Y en nuestro caso particular creo que nos pesa bastante el tema del cambio climático porque es nuestro futuro. Y creo que también los jóvenes, al estar fuera de la administración, por ahí vemos ciertas cosas con una claridad distinta. Y a ver, sí, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿cuáles son los temas que
que más les interesa. Si tuviesen que decir, no digo solo un tema, pero por ahí una cuestión en particular que les gustaría estudiar en las relaciones internacionales, ¿cuál es? Le salió el periodista adentro. Claro, no lo pude Nos evitar. entrevistaste a nosotros. Yo creo No, que... pero me parece importante también como para mostrarlo, no para ejemplificarlo, ya que estamos los tres. Sí, si me dejas empezar primero, Sebas, yo creo que los temas que más me interesan más que nada son la cuestión del cambio climático, cómo explicamos fenómenos como Greta Thunberg, o que quizás cada vez haya más movidas de la juventud consciente que busca en cierto sentido, en línea con lo que estabas diciendo antes, ¿no? De que es necesario generar una suerte de pensamiento crítico en los jóvenes, que en cierto sentido la agenda que tienen ellos coincide con la agenda de lo que las autoridades están discutiendo ahora. Yo creo que es muy interesante ver cómo coinciden esos dos aspectos que, como dijo Sebas, por lo general la disciplina de las relaciones internacionales no se pensó originalmente de esa manera, quizás, en un mundo muy relegado al ámbito diplomático, los embajadores, y creo que es una muy buena oportunidad para demostrar todo lo que podemos poner en el asador, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el eje del cambio climático es una oportunidad muy buena para demostrar cuál es la opinión de los jóvenes sobre el tema. Totalmente. Sí, yo coincido, a mí también me interesa mucho el cambio climático, pero para hablar de algo más, ya que Nacho ya lo mencionó, creo que en línea con el cambio climático algo que me llama, ahora ya me acostumbré, pero en su momento me llamaba más la atención, era cómo era un tema bastante ignorado por muchos gobiernos, incluido el nuestro en gran medida, como algo que por ahí para nosotros los jóvenes, desde nuestras casas, como sin tener ningún cargo, nosotros vemos esta información y reconocemos que hay que hacer algo y desde los gobiernos vemos que eso no coincide, no coincide con lo que nosotros pensamos y creo que eso de alguna manera me llegó a interesar por temas de representación y representatividad, porque ahí es cuando entendí que el gobierno, los gobiernos en general e incluso instituciones internacionales eh, deberían responder a nosotros, ¿no? A las personas, y en ese caso los jóvenes muchas veces llegamos a este mundo y vemos los errores que tiene y demandamos ciertas cosas y justamente por nuestra condición de jóvenes creo que muchas veces, ahora un poco menos, pero en general se nos deja de lado y el tema de la representatividad creo que es un gran desafío, en particular en una época en la que por un lado crece la conexión entre las personas y por el otro, con un mayor individualismo, no sé, Ignacio me puede apoyar en esto y creo que Gonzalo vos también, vemos un montón de gente de nuestra edad que no se compromete políticamente, o incluso nosotros muchas veces no nos comprometemos políticamente, más allá de la academia. Creo que, no sé, por ahí me lo estoy imaginando, pero antes quizás no era así. Es un momento extraño el que vivimos, porque confluyen muchos temas a la vez y al mismo tiempo tenemos que actuar por ciertos temas como el cambio climático. Entonces, sí, un poco de todo, diría. Sí, coincido. Y me parece central esto que decís, ¿no? Del compromiso. Y por eso hay tantas veces que es sumamente importante resaltar, ¿no? el trabajo que hacen infinitas asociaciones y organizaciones jóvenes, no solo en cuanto a las relaciones internacionales, sino sobre todo acá en la Argentina que tenemos tantas falencias y tantas fallas sociales, ¿no? Que terminan generando, bueno, que haya un 50% de pobreza y más de un 50% de jóvenes pobres, que eso impacta obviamente en lo que es la educación, en lo que es el desarrollo humano, el desarrollo cognitivo. Entonces, que haya tantas organizaciones, tantas asociaciones, la mayoría de ellas compuestas por jóvenes o cuando digo jóvenes no digo personas de 18 años, sino que digo jóvenes grandes, pero no dejan de ser jóvenes, que se comprometan también en el desarrollo, en el trabajo y en la prosperidad de la Argentina. Me parece muy importante señalarlo a raíz de lo que decís vos, Sebastián, que muchas veces vemos, incluso entre nuestros pares, nuestros amigos, que por ahí falta, o nosotros sentimos a veces que falta cierto grado de compromiso hacia ciertos temas. Así que me parece muy importante poder señalarlo eso también. Y si puedo decir una cosa. Yo creo que todas estas...
Yo creo que todas estas asociaciones que vemos de jóvenes que se preocupan, que buscan asociarse, que están planteando problemas quizá a soluciones que no eran muy visibilizadas anteriormente, es una gran solución contra la apatía, que es algo que estaba mencionando Sebas y coincido totalmente. La idea de que quizá esta falta de representación o escucha es lo que genera que muchos se desinteresen. Mismo nosotros quizá lo podemos ver con los resultados electorales, donde, bueno, tanto las PASO como las elecciones tuvieron la participación más baja de la vuelta a la democracia. Así que yo creo que en línea con eso coincido mucho con lo que dijeron los dos. Si te parece, Gonzalo, me gustaría trasladarme quizás una pregunta más doctrinal, pero que no se separa de la línea con lo que estábamos diciendo. Seguro. Tradicionalmente, las relaciones internacionales fue una disciplina que se caracterizó por tener muchos debates doctrinales, muchas formas de ejercerse, muchas formas de ver un fenómeno desde diferentes perspectivas, tanto ideológicas como quizá operativas. Entonces mi pregunta era, ya mencionamos quizá cómo se busca ver una cierta pluralidad de los jóvenes, y cómo se traslada este aspecto tan peculiar de las relaciones internacionales a quizá los trabajos que podría realizar el CARI Joven. Bien, bueno, nosotros tenemos por ejemplo, la mesa ejecutiva del Grupo Joven. Uno de los roles particulares que tenemos es la pata académica, que por suerte siempre tenemos entre nuestros miembros a grandes representantes del área académica, tanto por trayectorias, por formación o por generación de contenido, y desde ahí nosotros tratamos de generar tanto contenido propio como también incentivar el contenido y la redacción de artículos y elaboración de proyectos de miembros por fuera del Grupo Joven. En ese sentido, por ejemplo, bueno, nosotros este año hemos tenido distintas publicaciones de autores que forman parte, miembros que forman parte del Grupo Joven, y se termina publicando sus trabajos en el ámbito del Consejo a nivel general. Y también tenemos lo que se llama el Concurso Nacional de Ensayos, donde recibimos una vez al año, hacemos una convocatoria para recibir ensayos tenemos distintas categorías, cada año va variando también de acuerdo a la temática. Este año, por ejemplo, fue los 40 años que estamos transitando del Grupo Joven, entonces cómo había sido la transformación en cuanto a las relaciones internacionales y el aspecto internacional en estos 40 años, cada año entonces la temática y los temas cambian de los ensayos, pero bueno, también invitamos a que nos escriban, nos envíen los ensayos siempre en el marco, ¿no?, de las solicitudes que hacemos nosotros, de los requisitos que hacemos nosotros. Entonces, de esa manera nos tratamos de generar un contenido propio que muchas veces, y como decís vos, es difícil separarse también del contenido clásico y tradicional de las relaciones internacionales. Porque yo creo que, sin ser un experto en asuntos internacionales, hice una maestría en estudios internacionales, pero no tengo también una formación tan amplia en lo que se refiere al grado, y después un estudio posgrado, digo, de las relaciones internacionales. Los marcos teóricos siguen siendo los marcos teóricos tradicionales de las relaciones internacionales. Estas distintas ópticas que vos, Ignacio, mencionabas siguen siendo muy similares, por más que haya habido una evolución y un proceso de transformación. Al mundo se lo sigue mirando bajo las ópticas tradicionales de las relaciones internacionales, y por más que haya alguna que otra teoría y algún que otro sistema que analizar, siguen siendo y estando todo bajo la estructura más tradicional de las relaciones internacionales. Entonces, en ese sentido es cierto que en cuanto a análisis se refiere, es difícil por ahí correr un poco lo que fue y lo que es el análisis histórico del aspecto internacional hacia alguno más moderno, porque tal vez y también no está desarrollado del todo. Pero bueno, nosotros, en lo que a nosotros nos refiere desde el Grupo Joven del CARI, lo que tratamos es esto, ¿no?, de generar y incentivar sobre todo la producción propia de contenido, de artículos, de proyectos, de capítulos de libros, de lo que sea necesario para impulsar autorías propias de jóvenes. Y esto también sucede mucho en las universidades, cada vez vemos más
personas de nuestra generación que empiezan a ocupar cargos por ahí de director de alguna carrera de grado, de director de algún departamento de política y relaciones internacionales. En el grupo tenemos, pensando rápido, Sofía El Carril, por ejemplo, que está en UDESA a cargo de todo el área de relaciones internacionales y ciencia política. Entonces, esto también hay a mí siempre me gusta decirlo, ¿no? Que nuestra generación va a ir, obviamente, en un proceso natural, como sucedió generaciones atrás y como sucederá con generaciones futuras, va a ir ascendiendo en escalafones profesionales por una decantación propia de lo que es un proceso de transformación etario, ¿no? Entonces es posible y es importante, mejor dicho, que este rango en el que estamos nosotros hoy esté bien sólido y que entre nosotros pensemos en que ese rango etario y esa generación esté bien sólida, ayudarnos entre nosotros para que cuando este mismo grupo de personas que somos nosotros estemos un paso más arriba, entre todos nosotros también ayudemos a que los que están abajo se preparen mejor, impulsemos a los que están arriba también para estar mejor. Entonces, eso es lo que me parece siempre muy importante de la juventud, y no solo de las relaciones internacionales, sino de todos los ámbitos, ¿no? Por eso, a título personal, yo soy muy pro diálogo interdisciplinario, tratar de congeniar visiones de empresarios, de sindicalistas, de políticos, de economistas, de todos los ámbitos que conforman la sociedad, porque todos formamos parte de este segmento, no solo los internacionalistas o los periodistas especializados en asuntos internacionales, todos formamos parte de este segmento y todos nos retroalimentamos en este segmento. Entonces, si logramos que este bloque, que este ladrillo esté más sólido, cuando estemos un poco más arriba va a ser más sencillo, y si estamos arriba con una concepción más clara y más sólida, los de abajo, vamos a facilitar también el trabajo de los de abajo y vamos a desafiar más el trabajo de los de arriba. Por eso siempre me parece importante resaltar esto, ¿no? De trabajar en conjunto y tratar de pensar el futuro de forma conjunta y no solo por distintas áreas de trabajo. Sí, creo que ambos estamos de acuerdo, más que nada porque al final del día somos todos jóvenes y existe esa solidaridad generacional, podríamos decir, ¿no? Que todos nos queremos ayudar a aprender, porque siempre estamos aprendiendo, incluso cuando somos más grandes, y no soy más grande, pero digo, me imagino que una persona que ya está instalada, por ejemplo, como puede pasar en el consejo, vos reconocés que nosotros como estudiantes queremos aprender, y por eso, por ejemplo, nos das esta oportunidad de entrevistarte, porque en algún momento alguien te la dio a vos. Así que Totalmente. creo que es algo muy valioso. Gonza, coincido mucho con lo que estuviste contando, de, en cierto sentido, generar también este interés y esta participación. Más que nada con esto que dijo Sebas, quizá de entrevistas, de debates. Creo que es algo muy fundamental y lo podemos conectar quizá con la siguiente sección, que es más enfocada a la actividad y práctica política. Si te parece bien. Mi pregunta va más orientada a algo que estuvimos hablando en general durante toda la reunión, pero me gustaría quizás si pudieras puntualizar un poco más cuáles son las propuestas. Yo creo que los think tanks, que hasta ahora no los mencionamos, representan como una gran oportunidad para poner en tela de discusión todo lo que venimos hablando, ¿no? Formar debates, capacitar, generar como intercambio de ideas. ¿Cuál decís vos que, en línea con lo que estuvimos hablando de cambio climático, mencionaste también las criptomonedas y otras cosas de interés para los jóvenes, qué propuestas tienen en materia de think tanks para las juventudes del Cari Joven? Bueno, es importante esto que decís, y es difícil también, no lo voy a negar, insertar proyectos e ideas concretas en esferas de tomas de decisión, ¿no? Porque tanto, bueno, para la sociedad civil en general es muchas veces complicado impulsar este tipo de proyectos y este tipo de temas en particular. Yo lo veo desde otro lugar, ¿no? Yo lo veo más desde, y muchos de los que formamos parte del grupo y el consejo también, sobre todo del grupo, ¿no? Que es del que yo formo parte y soy miembro. Muchos de nosotros estamos trabajando en lugares de relevancia desde la parte política, empresarial, periodística. Entonces, sí, por poner un ejemplo concreto, una miembra o miembro
un miembro, perdón, del grupo o una persona que se acerca a alguna actividad del grupo joven es asesor o asesora de un diputado en el Congreso Nacional. Esa persona, si logra nutrirse de ciertos conceptos o ciertas cuestiones que se debaten en las esferas del grupo joven o en otros lugares jóvenes, va a poder a través de ella tener una influencia mayor con la persona con la que trabaja. Entonces ahí yo lo que veo es que no el grupo, en este caso, en su conjunto, produce una propuesta concreta, sino que también logra permear a otra persona para que esa otra persona termine llevándola adelante con algún actor más directo y fundamental. En el caso mío, por ejemplo, en el periodismo, es difícil también, por ejemplo, que desde cualquier organización, cualquier asociación, se pueda generar un tipo de proyecto o algún tipo de iniciativa que termine modificando el normal proceso periodístico de cualquier medio de comunicación, porque, como bien ustedes saben, la inserción y la permeabilidad es difícil, pero como pasen con cualquier empresa o con cualquier esfera, ¿no? Tanto público como privada. Pero si una persona trabaja en los medios, como por ejemplo en mi caso, voy a hablar de mi caso para no hablar de otras personas, esa posibilidad de tratar de cambiar algo desde adentro va a ser mucho más posible que tratar de cambiarla desde afuera. Entonces, si yo participo activamente en debates, en la elaboración de proyectos, en intercambios de ideas, yo posiblemente termine adquiriendo muchas otras herramientas que de no participar en esas esferas no las tendría, y a través de mi accionar y a través de mi comportamiento, posiblemente sí, al menos pueda llegar a intentarse modificar algo de lo que se quiere modificar y de lo que se debate en esa primera instancia de la que yo adquiero muchos conocimientos. ¿Qué digo con esto? Que hay que ser realista también y no tener una idealización y decir, bueno, por más mejor proyecto, por más borrador importante que nosotros podamos hacer, lo vamos a elevar al presidente de la Cámara de Diputados para que lo ponga en agenda, que se vote en labor parlamentaria y que en 2 meses, que se vote en las comisiones, en labor parlamentaria y que en 2 meses termine teniendo media sanción. No, es difícil eso, hay muchos intereses políticos y económicos que están por delante de las tomas de decisiones que terminan repercutiendo también en el desarrollo económico, en lo que es el medio ambiente. Entonces es importante germinar también este concepto crítico y de que cada persona que forma parte y que tiene algún tipo de conexión y nexo con todos estos organismos y organizaciones que fuimos mencionando anteriormente, que esas personas se hagan con las herramientas para ser vasos comunicadores, ¿no? Con los actores finales que son a los que queremos llegar. De todas formas, casos concretos que vos me digas, la verdad que ahora no se me viene en mente, pero me parece que es justamente por esto. Hay tanta diversidad y tanta multiplicidad de actores que forman parte del grupo joven. Tenemos desde, bueno, dirigentes radicales, dirigentes peronistas, empresarios, economistas, analistas y politólogos y internacionalistas que están muy relacionados a lo que es la academia. Entonces es difícil también tener un proyecto en común concreto sobre alguna política concreta. Digo, proyecto, todos tenemos el proyecto de una Argentina mejor, eso no hay discusión, pero digo, un proyecto sobre una política concreta, hay veces que es difícil tenerla porque son muchas las opiniones y muchas las ideologías que se cruzan en estos ambientes, pero justamente como son tantas las ideologías y los pensamientos distintos, por eso son think tanks, porque son espacios de pensamiento y espacios críticos de análisis de la actualidad. Y esos momentos críticos son los que permiten y los que son más valorables para que después las personas terminen llevando ese análisis crítico hacia sus distintos espacios, impulsar después de que cada uno impulse lo que considera mejor, puede que con las herramientas que hayan adoptado como las que no hayan adoptado, pero me parece que lo fundamental desde los think tanks y organizaciones como estas es
generar el espacio de debate para que después cada uno, con las armas y con las herramientas que tenga, pueda avanzar en el sentido que considere mejor. Y eso nos retrotrae también a uno de los objetivos que mencionaste antes sobre el CARI Joven, la formación de la persona, su capacitación profesional. Yo creo que los think tanks como espacio de debate son una gran ayuda con esto, y mismo también porque ayuda también a gente que quizá no está tan interesada, pero por algún motivo le llegó la noticia o tuvo como una conexión y le dijeron, che, mira, esto está bueno, puede formar parte, puede participar. Yo creo que no tiene que estar exclusivamente relegada al ámbito de las relaciones internacionales, y es muy valioso esto que vos decís. Mismo puede pasar con esta entrevista. Totalmente, porque, a ver, son distintas perspectivas, y no quiere decir que una perspectiva sea mejor que la otra, ni mucho menos, sino que son perspectivas y formaciones que se complementan. Si uno arma un grupo donde todos son internacionalistas, va a haber debate entre quienes sean más estructuralistas, quienes sean más realistas, quienes sean más liberales, quienes tengan una teoría mucho más cercana a Mearsheimer, otras a Kant, lo que sea. Pero todos van a terminar estando bajo el mismo paraguas. Ahora, si vos en ese grupo mezclás personas que por ahí ni siquiera sepan de relaciones internacionales como teoría académica, sí tengan una formación y sepan sobre coyuntura internacional, obviamente, porque eso es lo que buscamos en el grupo joven, que está relacionado a las relaciones internacionales, pero a lo que digo, que no tengan la misma formación académica y que por ahí tengan otro pensamiento, pero tengan muchas otras características que por ahí las otras personas no las tienen. Ahí es donde vos podés complementar y donde podés generar un espacio de debate y un espacio de... que muchas veces debate también se lo piensa como un espacio de confrontación, ¿no? Llega a un espacio de debate donde yo lo escucho al otro y diga, la verdad que lo que está diciendo tiene razón, ¿no? La verdad que lo que está diciendo nunca lo había pensado y es muy válido, y mira, se relaciona con lo que yo pensaba que era tal cosa o esta otra cosa, o bueno, cuestiones así que terminan siendo mucho más válidas y terminan mucho más enriquecedoras, ¿no? Para todos, para el que recibe y para el que da. Así que sí, como decís, me parece fundamental eso, fundamental. Excelente. Yo creo que con esta pregunta cubrimos una parte de lo que es el CARI y el CARI Joven en particular, que es, como vos decías antes, el aspecto del debate, ¿no? Del encuentro de ideas, pero también nos hablaba sobre un aspecto laboral del CARI, ¿no? Cómo ayudan, en particular desde el CARI Joven, a la inserción laboral o al desarrollo profesional, habías dicho, si no me equivoco, de los jóvenes de distintas disciplinas, y algo que vemos nosotros desde la universidad siendo estudiantes es que en realidad nadie sabe muy bien de qué podemos trabajar los internacionalistas. Que a veces nos dicen que podemos trabajar de un montón de cosas, otras veces que no podemos trabajar casi de nada. Entonces te quería preguntar cuáles eran las áreas laborales que veías posibles acá en Argentina, en el exterior, que nos hables un poco de eso. Es buenísima eso que decís, porque, bueno, como bien decís, nosotros hacemos talleres de desarrollo profesional. Voy a hacer uso de las palabras que dicen mis compañeros internacionalistas, específicamente sobre quienes estudian relaciones internacionales, porque como bien yo les dije, yo estudié periodismo y después me especialicé en temas internacionales, por ende siempre estuve volcado al periodismo. Pero así como hablamos anteriormente de romper con las estructuras clásicas de los conceptos y teorías de las relaciones internacionales, yo creo que hoy por hoy también hay que romper con ese pensamiento por ahí un tanto rígido de que el internacionalista o va a ser diplomático o va a ser analista o bueno, va a trabajar como profesor y va a trabajar en la academia. Yo creo que hoy por hoy la multiplicidad de trabajos que existen y la multiplicidad de factores que componen esos trabajos hace que un internacionalista pueda relacionarse con un montón de trabajos. Ejemplos. Siempre digo que en el periodismo hay un claro déficit de lo que se refiere al conocimiento duro de las relaciones internacionales para contar noticias internacionales. Entonces, en cada charla que nosotros tenemos, a mí me gusta decir que no te tengan miedo si alguien quiere ser comunicador, quiere volcarse al periodismo y es internacionalista, está estudiando relaciones internacionales, en hacerlo.
Porque no para ser periodista tenés que ser periodista, tenés que haber estudiado periodismo, no. Por el contrario, si vos sos internacionalista y querés ser periodista, me parece mucho más válido para escribir una nota, por ejemplo, un internacionalista va a tener muchas más herramientas que las que va a tener otra persona que no estudió relaciones internacionales para escribir una nota sobre cuestiones internacionales, porque va a tener las herramientas para leer la situación puntual que está sucediendo en un nivel mucho más macro, ¿no? Ayer las elecciones en Chile, por ejemplo, un internacionalista va a poder conectar muchas más variables de unas elecciones que no se entiende, mirándolas simplemente a simple vista decís, bueno, hace 3 meses Chile votó por a terminar con una constitución de Pinochet y ir hacia una constitución más de izquierda, y ahora el principal candidato, el más votado, es un ultraderechista pro constitución de Pinochet. Entonces hay muchas cuestiones que mirando a simple vista decís, bueno, pero ¿cómo pasa esto? Bueno, un internacionalista va a tener muchas más herramientas para cubrir esto. Entonces siempre digo que no le tengan miedo a ir hacia los trabajos que por ahí en un momento pensamos, no, bueno, pero yo estoy estudiando relaciones internacionales, no voy a hacer esto. Sí, ¿por qué no? Si les gusta, háganlo. En el grupo tenemos un ejemplo que por suerte pude dar varias charlas con ella, Josefina Pels Richards se llama. Ella trabaja en el área de UMEX, de servicio al consumidor de Mercado Libre. Ella estudió Relaciones Internacionales, trabajó en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Gobierno y ahora volcó totalmente y se fue al área de UMEX en Mercado Libre, que uno dice, bueno, eso es por ahí mucho más de marketing, una carrera que no tiene casi nada que ver con las relaciones internacionales. Y ella misma dice que más allá de que está feliz con el cambio, que en el trabajo diario que ella tiene, puede aplicar muchos conocimientos, no teóricos, sino estructuras de pensamiento y de proceso que adquirió gracias a las relaciones internacionales. Igualmente es cierto que para terminar buscando y encontrando un trabajo que nos gusta hay que probar, ¿no? Entonces a mí me parece que en las etapas de formación siempre es importante buscar, buscar y buscar. Y sobre todo no tenerle miedo a nada. Nosotros siempre decimos que, y lo dijimos ahora en la charla esta, que la globalización también acortó mucho la brecha geográfica, ¿no? Que hoy una persona que está acá en la Argentina puede trabajar para Asia, África, Europa, Medio Oriente, América Central y lo que sea. Y todo eso a través posiblemente, si no conocemos a alguien de forma individual, a través de plataformas y redes sociales como LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, Twitch, todo lo que tengamos, todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, usémosla. En el peor de los casos nos van a decir que no o no nos van a responder. Pero siempre, y me gusta hacer hincapié en esto, ¿no? Funciona en el periodismo, mucho en el periodismo, pero también en todas las otras, en todos los otros trabajos y las otras formaciones. Es importante ser cara dura, muy cara dura, preguntar, preguntar y preguntar, mandar mensaje, por más que nosotros estoy molestando mucho, no, mandemos mensaje, preguntémosle, consultémosle, pongámonos a disposición, mandémosle una idea, mandémosle un proyecto, lo que sea, mostrémonos activos, mostrémonos siempre predispuestos a trabajar y hagamos y tejamos lazos, ¿no? Que eso es lo más importante después de todo. No nos cerremos en un círculo cercano de comodidad, que siempre va a ser lo más cómodo, sino tratemos de expandir ese círculo, ¿no? De alguna manera, a través de un seminario, a través de una clase, a través de un concurso, a través de un curso, busquemos relacionarnos con esas personas para tratar de, no sé, el día de mañana, por ejemplo, uno tiene buena onda con alguien dentro mismo de Argentina, no sé, del norte del país. Che, ¿sabés que me salió un trabajo acá? ¿Sabés que salió una posibilidad acá? ¿Sabés que conozco a una persona que está buscando a otra persona que tiene un perfil similar al tuyo? Ah, mirá qué bueno. Y a través de esos lazos es como se van a ir abriendo puertas para tener una salida laboral. En ese sentido, y para pasar el limpio puntualmente, siempre digo, anotémonos, porque yo mismo lo hago también, en cursos, en seminarios, en lugares donde sepamos que van a participar personas que no conocemos. Tengamos un rol muy activo en redes sociales, sobre todo en LinkedIn para lo que se refiere a la búsqueda laboral. No tengamos miedo de preguntar, ni de mandar mails, ni de mandar mensajes directos por Twitter, ni de mandar mensajes por Facebook. Lo que sea que ustedes usen, úsenlo.
Y después estén muy atentos también, obviamente, a las publicaciones y búsquedas y lo que sea que haya en el ámbito del que trabajan ustedes, para empezar, porque imagino que quien estudia Relaciones Internacionales tiene la idea de alguno de estos 3 o 4 trabajos clásicos de las relaciones internacionales que mencionamos. Creo que la gran mayoría tiene la idea de insertarse en ese ámbito, y me parece excepcional, porque uno también tiene que probar qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, de ese ámbito, busquen, busquen y busquen. Y por ejemplo, nosotros en el grupo joven, todos los años lanzamos la convocatoria, que ahora la vamos a lanzar para fines de diciembre, principio de enero. Pero por ejemplo, también el CARI, como el Consejo, a fin de diciembre, va a lanzar el programa de voluntariado. Ese es un programa que está, por ejemplo, bien destinado a lo que es los estudiantes de Relaciones Internacionales para trabajar como voluntarios en distintos proyectos de investigación de la Secretaría Académica del CARI. Ya trabajar en la Secretaría Académica del CARI te va a permitir estar en contacto, más ahora que se vuelve a la presencialidad y que vamos a terminar posiblemente con la virtualidad, en contacto con autoridades de la Secretaría Académica, en contacto con coordinadores y directores de distintos grupos de trabajo, en contacto con miembros del consejo, van a poder participar de charlas, van a poder ir a cócteles, van a poder entrar a un mundo que no hubiesen podido entrar si no hubiesen pasado solamente esa puerta que es la del voluntariado, ¿no? Y ese, por poner un ejemplo de cuando uno pasa una puertita, se abren muchas otras puertas, ¿no? Entonces, me parece muy importante y es importante remarcar esto, ¿no? No tengamos miedo de cruzar una puerta. Lo sumo, cruzaremos una puerta, vamos a un lugar que no nos gusta, nos damos media vuelta, volvemos a cruzar esa puerta y vamos hacia otra. Pero no dejemos nunca de intentar cruzar esa puerta, porque si no es el momento en que uno se queda encerrado en una habitación, en la misma habitación en que está, sin una salida viable o una salida que le pueda llegar a gustar. Exactamente, esa mentalidad de apertura que vos mencionás, de quizás abrir la mente a nuevas propuestas que no solamente aplican a las relaciones internacionales, sino a cualquier trabajo que le toque desempeñar a uno. Yo creo que a la hora de la búsqueda laboral, la flexibilidad y el estar dispuesto a aceptar cosas nuevas que quizás uno estudia en la carrera, tiene en mente algo, se gradúa y la vida lo lleva por otros caminos. Pero eso que vos mencionás me da el pie quizá con lo que estuviste mencionando sobre la gente que se quiere estudiar al exterior o vinculado quizá con el ámbito más internacional, me da el pie para volver un segundo a una cuestión doctrinal que nosotros estamos hablando, es que las relaciones internacionales son tradicionalmente, o fueron tradicionalmente, un espacio en donde está muy relegado al ámbito anglosajón durante mucho tiempo. De hecho, la propia traducción de los libros académicos y manuales de relaciones internacionales al español es bastante reciente. En base a eso, queríamos preguntarte cómo crees que el CARI joven traslada este ámbito de las relaciones internacionales al ámbito de Latinoamérica, a quizás cuestiones más nacionales, que en cierto sentido ya las estuvimos mencionando, pero queríamos ver cómo se producía este contraste entre lo que es la disciplina más tradicional, anglosajona, de la escuela americana y europea, con cómo lo vemos en la realidad práctica de Latinoamérica y vinculado obviamente con la juventud. Sí, sí, totalmente, y es cierto lo que decís, bueno, las traducciones es un ejemplo claro de eso. A ver, creo yo, parte de lo que ya fuimos hablando, ¿no? Bajar a tierra, diciéndolo en llano, teorías y prácticas de las relaciones internacionales para readaptarlas a la situación argentina. Y readaptarlas o mejor dicho, en debates que se dan internos en el grupo y debates que nosotros buscamos masificar en eventos, encuentros, proyectos y demás. Forma parte de esto mismo que hablamos anteriormente, de darle las herramientas o generar un pensamiento crítico a quienes forman o participan de dichas actividades que generamos en el grupo joven. Y yo creo que esa es la forma de llevarla a la coyuntura y a la realidad política argentina. A nivel regional también, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el Comité de Asuntos Latinoamericanos, que es uno de los comités más activos que tiene el Consejo. Todos los comités son muy activos, pero bueno, particularmente el Asuntos Latinoamericanos es muy activo. Nosotros tenemos 3 o 4 miembros del grupo joven que además forman parte del comité. Y en ese comité se trabaja para la publicación de ciertos artículos, que habitualmente se saca 1 o 2 artículos por año.
Entonces, quien quiera participar puede hacerlo, formando parte del comité, lógicamente, o proponiendo mesas de diálogo, ¿no? Y esas mesas de diálogo son las que permiten, a mi punto de vista, y lo que consideramos también en el grupo joven, esas mesas de diálogo son las que permiten generar este contenido crítico y el pensamiento crítico que hablamos anteriormente. Y Nacho, déjame agregar el tema de que no lo mencionamos tampoco mucho, de estudiar en el exterior. Particularmente yo no tuve la posibilidad de hacerlo, no tuve la posibilidad de tener una larga estadía de estudio en el exterior, más que algún otro curso o intercambio breve. Pero esto es algo que me parece que no le tenemos que tener miedo, y hoy por hoy es cierto que vemos mucho el tema del éxodo de jóvenes y quienes se van al exterior a buscar una nueva oportunidad. Me parece que hay que dividir, y que es importante también no señalar con el dedo a aquellas personas que se van a capacitarse al exterior para luego volver a la Argentina y buscar una Argentina mejor. Porque no hay duda de que, así como hablamos que tenemos que generar consensos y tenemos que escuchar a quienes piensan distinto a nosotros, en el exterior vamos a encontrar perfiles y posturas totalmente disímiles, no ni siquiera similares a como somos nosotros como argentinos, sino que vamos a encontrar culturas, religiones, formas de vida, pensamientos, ideologías totalmente distintas a las nuestras, y estar en convivencia con esas personas va a generar en nosotros una apertura mental que de otra manera no lo hubiésemos tenido, y después volver al país con esa experiencia va a ser mucho más fructífero para que esa persona que vuelve después a la Argentina pueda volver a distribuir ese conocimiento que él tuvo, o volver a aplicar esa teoría de debate que adquirió en el exterior aquí en Argentina. Entonces, me parece que esto es algo que también en el grupo nosotros siempre impulsamos, que es que quienes quieran hacerlo no dejen de buscar la posibilidad de capacitarse en el exterior para ver también, y más ustedes, ¿no?, que estudian relaciones internacionales, y más teniendo en cuenta esto que decimos de un concepto muy anglosajón, para ver realmente lo que pasa en el exterior. Nos pasa directamente acá con Argentina, que nosotros por ahí vemos en la tele lo que pasa en cualquier parte del país, y cuando uno va a ese lugar, por ahí se encuentra con algo distinto a lo que creía, porque son paradigmas y son conceptos que uno se va formando en base a lo que consume. Entonces, tener la posibilidad de abrir la mente, abrir los ojos y viajar y ver realmente cómo se vive y qué se vive en el exterior, me parece que es fascinante y muy, pero muy fructífero. Entonces, me parece que eso es muy importante también que se pueda hacer siempre, y esto lo resalto, en pos de buscar una Argentina y una sociedad mejor aquí en el país. Sí, muchas gracias. Para mí eso, el CARI, yo hasta donde lo conozco, que no lo conozco tan en profundidad, tiene eso de valioso, ¿no? Porque justo nuestra disciplina, por ahí, en un mismo debate, podés tener a alguien que trabaja para la ONU, alguien que estuvo de embajador en un país asiático, y cada una de esas experiencias te nutre mucho. Antes decías que ahora el CARI va a volver a la presencialidad, ¿cómo es eso? No está confirmado todavía. Me está adelantando. Tal vez sea por plenas ganas de que eso pase, pero no está confirmado. Sí, bueno, creo nosotros... que como en todos los ámbitos, ¿no? Creo que claro, si más o menos seguimos por esta línea y nos seguimos cuidando, indefectiblemente iremos volviendo a la presencialidad, pero todavía no hay ninguna confirmación, ni ningún evento pautado para lo presencial. Solo eran mis ganas, tal vez, y viendo cómo todo avanzando, que tal vez el año que viene podamos volver. Pero sí, ojalá que sí. Nosotros tenemos una profesora que participó mucho en el CARI y siempre nos contaba, y nos contaba por Zoom, nosotros encerrados en nuestras casas, y decíamos, pará de contarnos, lástima. Mucha envidia. No nos manejes. Sí, claro, mismo con la posibilidad de que en Europa ahora quizás están volviendo más al encierro, con la tercera, cuarta ola, no sé por cuál estarán. Bueno, creo que compartimos igual, no solo con el CARI, sino también con otros ámbitos como la facultad. Yo creo que uno tiene ganas de volver, pero quiere también apostar a cómo va a desenvolverse el cuidado, quizá. Totalmente, seguro. Y tenemos una última pregunta, si te parece, que tiene que ver, ya estuvimos hablando, creo que entendiste que el foco de esta entrevista era la juventud, ¿no? Y creo que cumpliste con estas expectativas en
describir, al menos desde tu visión y desde el punto de vista del CARI joven, cómo es que los jóvenes participan, cómo es que los jóvenes se nutren de las relaciones internacionales y qué es lo que pueden traer, ¿no? Y creo que en particular en el caso de Argentina, siempre es un problema hablar de nuestra política exterior, que es cambiante o que es difícil de entender, quizás comparando con otros países que estudiamos en la disciplina y que no entendemos por qué nuestro país es distinto. Te queríamos preguntar, ¿qué veías en el futuro de la Argentina en materia de relaciones? En el futuro en particular, cuando nuestra generación, cuando nosotros los jóvenes lleguemos a ejercer en las relaciones exteriores de nuestro país, si pensás que nosotros innovaríamos de alguna manera, si hay algo distinto que tenemos nosotros que no tienen las generaciones que ya pasaron. Totalmente, mira. Bueno, antes que todo, aclarar que esto es un comentario que voy a hacer a título personal y no como miembro del CARI. Yo creo que, y es algo muy central, que hace poco me tocó participar de un seminario en el que formamos parte de distintos dirigentes políticos y distintos aspectos de la sociedad, de todo el país, y fue algo que se buscó por consenso y que se llegó a un consenso de que las relaciones exteriores de la Argentina deberían empezar a estar más independientes de lo que es el vaivén político nacional y local. El ejemplo claro, y me parece que no hay mucho más para agregar con esto, es lo que sucedió con el ex canciller Felipe Solá y el actual canciller Santiago Cafiero, que mientras Argentina estuvo un año luchando para buscar las adhesiones necesarias para presidir la CELAC, mientras Felipe Solá estaba viajando para México, lo llamó Cafiero y le dijo: Felipe, ¿no vas a ser más el canciller? Ah, no, ¿quién va a ser yo? Argentina, obviamente, como todos saben, no presidió la CELAC porque Solá, no terminó yendo a la cumbre. Me parece que este es un ejemplo claro de cómo la política exterior argentina termina atada a los vaivenes políticos locales y cómo eso también termina dañando y repercutiendo en la imagen argentina a nivel internacional. No lo digo por la capacidad que pueda llegar a tener o no un canciller, que eso es otro tema de discusión, si un canciller tiene que tener una formación diplomática o al menos una experiencia en el ámbito diplomático, que yo creo que sí, pero bueno, eso es un aspecto del debate que no me voy a hacer no me voy a valer mi pensamiento como a lo hecho. Ese es otro tema en cuestión, pero yo creo que las relaciones internacionales y la política exterior argentina principalmente tienen que tener una independencia lógica, ¿no? Porque obviamente va a estar atada al gobierno de turno y la política nacional va a influir en la política exterior, pero tiene que mantener una cierta independencia para no terminar cayendo en situaciones como la que sucedió en la CELAC. Al mismo tiempo, también, por suerte, lo digo, el Servicio Exterior Argentino y a través de su instituto, el ISEN, sigue manteniendo, yo creo que es una de las instituciones que más procura mantener el nivel en cuanto a lo que es el examen de ingreso. Ahora recientemente se conocieron los resultados de lo que fue el año del 2020, que se atrasó por la pandemia. Bueno, dentro de poco ahora va a estar el del 2021. Pero mantiene todavía los estándares muy altos y eso ayuda obviamente a tener un servicio exterior compuesto por diplomáticos realmente capacitados para poder defender los intereses de la Argentina. Igualmente, dicho esto, también es cierto que, por lo que yo puedo saber en base a personas que conozco y demás, y de vuelta hablando como periodista y no como miembro del grupo joven del CARI, la Cancillería es todavía una institución muy rígida y donde hay muchas instituciones y muchos sectores difíciles de mover, así como hablamos de las relaciones internacionales, que por ahí es difícil romper con los paradigmas históricos de las relaciones internacionales. En Cancillería sucede algo similar.
pero también como hablamos del natural proceso de transformación etaria, es cierto que es difícil por cómo está compuesta, ¿no? el proceso de ascenso en Cancillería, que indefectiblemente hay que esperar una determinada cantidad de años para subir al cargo. Yo creo que cuando nuestra generación y las generaciones que son un poco más grandes que nosotros vayan llegando a lugares de mayor decisión, va a empezar a haber una transformación en lo que se refiere a la política exterior. Recientemente también una de las especialidades que se abrió dentro de Cancillería, por ejemplo, es el tema de la cuestión de las monedas virtuales, de los blockchains, de todas las cuestiones de criptomoneda, de billetera virtual y demás que hoy por hoy no forman por ahí tanto no forman parte de la agenda y el debate político exterior, pero que indefectiblemente en algún momento sí va a tener que suceder porque el mundo está yendo hacia ello. Le gusta o no le gusta a los gobiernos, le gusta o no le gusta a los bancos centrales. El mundo está yendo también hacia un mundo cada vez más virtual, entonces es necesario que esos aspectos estén cubiertos, pero me parece que es un ejemplo de cómo puede ya ir transformando la política exterior argentina a medida que las generaciones más jóvenes van ocupando cargos cada vez de mayor envergadura. Pero para resumir, me parece que esto, ¿no? La política exterior debería tratar de mantener una cierta independencia para tratar de mantener un mismo patrón de conducta en muchos temas que no terminen debilitando después a la imagen argentina hacia el exterior. Somos tímidos. No sabíamos cuál de los dos prender el micrófono. Creo que fue muy conciso igual. Yo creo que coincido mucho con todo lo que dijiste y más que nada con esta necesidad quizá, de vuelta, volviendo más a tu postura como individuo y no tanto representando al CARI, de generar consistencia también, ¿no? Y de estar consciente de cuáles son las exigencias actuales. Yo creo que es una muy buena forma de conectarlo también con el gran tema de esta entrevista, que fueron los jóvenes, y cómo su agenda quizá, que no suele ser escuchada o que no suele ser tan tenida en cuenta, más que nada en la política argentina también podemos asociarlo, cómo puede traer muchas cosas a la mesa. Y yo creo que lo que vos decís refleja perfectamente eso. Bueno, me alegro y sí, coincido completamente. Sí, bueno, te agradecemos mucho por habernos dado la oportunidad de entrevistarte. También creo que Nacho puede coincidir conmigo en que es un placer entrevistar a un periodista. Creo que es una buena experiencia porque sabes lo que es estar del otro lado. No, un placer. Gracias a usted por el lugar y me parece genial esto que hacen y síganlo haciéndolo y sigan tratando de que otras personas se sumen. Y a mí me encanta, ¿no? Tratar de generar intercambios entre la juventud y entre nuestra generación. Me parece que estamos todos en la misma situación, ¿no? Por ahí algunos un poco más avanzados en la carrera o algunos un poco más desarrollados en el ámbito profesional, pero todos estamos en la misma, todos queremos lo mismo, así que estos espacios así de diálogo me parece que están buenísimos, así que felicitaciones por eso también. Gracias.